Continuamos nuestro triduo hoy en el segundo día, que a su vez corresponde con la fiesta de San Juan Apóstol, San Juan Evangelista. De muchas cosas podríamos hablar hoy, vamos a hablar de él. ¿Qué es lo primero que sabemos de este varón? Que pertenecía a una familia, que era el hijo del Zebedeo y era también el hermano de Santiago. Juan tiene algo más importante que eso. Está en camino a pertenecer a una familia mucho más grande. Porque Juan, junto con Andrés, ambos discípulos de Juan el Bautista, básicamente van a ser los primeros dos discípulos de Jesús. Y qué interesante que tienen ese conocimiento de Jesús. De hecho, en una ocasión, después que Jesús llega del desierto, ellos van a su encuentro y le preguntan: Maestro, ¿dónde vives? A lo que Jesús responde: ven y lo verás. Y con esa frase entendemos que le dijo: no toques de oído, aprende de mí, conóceme. No te dejes llevar por lo que los demás dicen, aunque lo que los demás digan puede ser muy importante y muy valioso. Pero ten tu propia experiencia personal de Dios y con Dios. Acércate a Dios y deja que Dios se acerque a ti. Ven y lo verás, descúbreme. Dice la palabra que ese día lo siguieron, se fueron con él. Se quedaron con él toda la tarde y toda la noche y quién sabe cuántos días más. Sin embargo, y con ese texto tan claro, hay otro texto paralelo que dice que un día estaba Jesús en las orillas del río. De momento ve a dos hermanos, a Pedro y Andrés. Les dice: síganme. El texto dice que lo dejaron todo e inmediatamente lo siguieron. Poco más abajo se encuentra con dos hermanos más, los hijos del Zebedeo, Juan y Santiago. Dice que a la invitación de Jesús dejaron la barca, dejaron las redes, dejaron a su padre y lo siguieron. Claro, previo se entiende que ya había un encuentro, que había cierto conocimiento, que sabían en cierta manera a lo que iban y fueron con él. Desde ahí ya tú tienes que empezar a sacar una enseñanza para tu vida. ¿Es Jesús el maestro de tu vida? ¿Vas a dejar todos los maestros que tengas en este mundo, como Juan dejó a Juan el Bautista en su momento, para seguir a Jesús? ¿O nos vamos a quedar apegados a lo que tenemos? Que aunque lo que tengamos sea bueno, nunca es mejor que Jesús. Nunca es mejor que seguir a Jesús, que con él comprometerse. E incluso tal vez eso de bueno que estoy haciendo ahora, ratificado por la gracia, bendecido por el Cristo de la gloria, es tal vez a lo que me tengo que dedicar el resto de mi vida, pero ahora no por mis fuerzas, sino en el nombre del Cristo de la gloria y siempre por la salvación de las almas. ¿Qué más tenemos que saber de este muchacho? Que este muchacho, ya discípulo de Jesús, tiene unos detalles en su vida insuperables ante los demás apóstoles. En primera instancia, acompañó a Jesús en tres de los eventos más importantes de la vida de Jesús. Estaba allí en la transfiguración, recuerdan, como una invitación para que tú y yo dejemos nuestra antigua conducta, nuestra antigua vida de pecado y vengamos a vivir como hijos amados de Dios, renovados en la acción del Espíritu. Es una idea cuando estaba en la transfiguración. Pero también estuvo con Jesús en el momento del Getsemaní. Allí estuvo con Jesús. Porque ese día, igual que los otros 3 días, Jesús se llevó con él a Santiago, a Pedro y a Juan. ¿Recuerdan eso? A Santiago, que va a representar el sacrificio. A Pedro, que va a representar la autoridad.
y a Jesús, quien va a representar el amor. Perdón, a Juan, que va a representar el amor. Por lo tanto, Juan está allí como el núcleo, como lo que sella toda aquella travesía. Pero también se lo llevó el día que resucitó a la hija de Jairo. Y eso es fundamental, porque en cierta manera lo hizo testigo de un adelanto de lo que puede esperar a cualquiera que viva conociendo y cumpliendo la voluntad de Dios y que la muerte lo encuentre estando en gracia. Pero no son solo esos tres, aunque no están en orden los momentos más importantes de la vida de Juan. Hay uno que con mucho lo supera. Porque es que estaban sentados a la mesa. Y de momento que Jesús anuncia que uno de esos 12, Juan incluido, que uno de esos lo va a entregar. Y todos, lógicamente, comienzan a cuestionarse. ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? Fíjense que Pedro tenía ya una brecha más cercana a Jesús. Sin embargo, es Pedro quien le dice a Juan, pregúntale tú. Y Juan, dice la palabra, se recostó sobre su pecho, como si quisiera escucharlo del latir de su corazón, para que fuese la verdad y nada más que la verdad. Definitivamente ese recostarse del pecho de Jesús lo hizo acreedor de ser guardado en el pecho de Jesús. ¿Qué tienes que hacer esta noche y el resto de tu vida, hermano? En oración, recostarte del pecho de Jesús. Cuando estés por ahí sin mucho que hacer o con mucho que hacer, pero sacando tiempo para Dios, ven al sagrario a recostarte en el pecho de Jesús. O simplemente en tu casa, en ese lugar que separaste, aderezaste para que fuera tu lugar de oración en casa, de encontrarte con Cristo. Ve allí a ese lugar a recostarte al pecho de Jesús. A hablarle a Dios de tus problemas, de tus dilemas, de tus situaciones, de lo que pasa en casa, pero también de lo que pasa en tu mente, que a veces se nos atrofia un poquito, nos lleva a pensamientos y a decisiones equivocadas. Recuéstate al pecho de Jesús en oración para que escuches el latir del palpitar de su corazón, hasta que puedas sintonizar tu corazón al latir del corazón del Maestro, para que entonces podamos decir con San Pablo, un solo corazón y una sola alma. Por si fuera poco, hay otra escena en la vida de Jesús, y es que él en la vida de Juan con Jesús, y es que él también estaba a los pies de la cruz, con María, la madre de Jesús, y otras mujeres más. Y estando a los pies de la cruz fue a Juan, porque de los 12 fue el único que se quedó a los pies de Jesús, y la palabra llega a decir envuelto en sábanas para no ser reconocido. Con cierto miedo, pero con miedo lo hizo. Con algunas limitaciones, pero limitado lo hizo. Un tanto inseguro, pero inseguro lo hizo. Es lo mismo para ti en tu fe. Puede que tengas miedo, que tengas dudas, que estés inseguro, que no te gusta del todo participar, el rito o lo que sea. Lo que importa es que por encima de esa condición humana prevalezca la fe y lo hagas. Te hagas presente, participes, asistas, vengas a la vida sacramental, te confieses bien, te comas a Cristo vivo y salgas enviado por ese Cristo que te comes a proclamar su palabra a tiempo y destiempo. Allí estaba Juan a los pies de la cruz. Y aunque estuviese cubierto, no pasó desapercibido para Jesús. Y lo miró con ojos de amor. Y me gusta pensar que lo miró a él con más profundos ojos de los que miró a María Santísima, porque en fin de cuentas a ella la conocía hasta la saciedad. Y él también en su condición humana caída podría en algún momento resbalar, como decimos en el campo. ¿Y qué hizo con ese niño? Porque era un muchacho. No lo dejó huérfano,
porque el Cristo que adoramos no es huérfano de madre. Y la iglesia en la que creemos, que es la que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro, tampoco es huérfana de madre. Porque desde el ara de la cruz, Jesús mismo nos regaló a María Santísima como madre suya, madre de la iglesia, madre de cada uno de nosotros. Y lo más hermoso del texto es que va a concluir diciendo que en aquel momento el discípulo se la llevó con él a casa. ¿Por qué los católicos tenemos a María Santísima en casa? Porque Dios lo manda en su palabra. Porque Jesús lo dijo en una de sus 7 últimas frases ya al ara de la cruz. Porque el discípulo se la llevó a su casa por mandato de Dios. Por eso nosotros la tenemos en la casa, en el carro, en la oficina y en todas partes donde vamos, en estampillas, en la cartera, donde quiera que vayamos, porque estamos orgullosos de la madre que parió a Jesús y que espiritualmente nos pare en amor todos los días a nosotros. Por eso creemos que tenemos que llevarla a casa para cumplir con la palabra de Dios. Y este muchacho, como si le faltara poco a eso, va a ser conocido como el discípulo amado. 2 frases de Jesús va a decir de él. Cuando los demás le preguntaron, ¿y con este qué va a pasar? Dicho en palabras bíblicas, pero con nuestras palabras le digo, ¿eso a ti qué te importa? Si yo quiero que él esté vivo hasta que yo vuelva en mi segunda venida. Que fue medio malinterpretado, pero lo dijo en fin de cuentas. Pues ese detalle que tuvo Dios en la persona de Jesús con Juan, es el que cada uno de nosotros tiene que tener con su hermano. Llegar a amar a nuestros hermanos de esa manera. Para que se cumpla el segundo punto, que es el que tenemos justamente en el Evangelio que hemos leído hoy. Porque faltan otras 2 escenas donde donde Juan también estuvo. Estuvo en el sepulcro. Y estuvo en la mañana de la resurrección, para luego poder estar el día de Pentecostés. Y hasta hoy en todas las iglesias verdaderas del mundo, o sea, en la composición de la Iglesia Católica. ¿Qué pasó con este muchacho que estando en esas circunstancias abre su corazón al Redentor de tal manera? Que vienen las mujeres y le avisan a los apóstoles, Pedro, Juan y los demás, que fueron al sepulcro de mañana, que no encontraron el cuerpo, que sí vieron una legión de ángeles que les decía que estaba vivo, que no había resucitado, pero que a él no lo vieron por ninguna parte. Y Pedro y Juan salen corriendo. No los lleva corriendo el miedo ni cosa parecido, la esperanza. El deseo de que todo lo que Jesús les había dicho fuera verdad de verdad, porque habían dudado. Fue ese momento en el que creyeron. Dicen que iban corriendo los 2. Tienes que ver la escena en tu mente y en tu corazón para que entiendas el porqué de ella. Los 2 iban corriendo. Claro, Juan era más joven. Es como si el diácono y yo corremos, yo llego primero. Juan llegó primero porque era más joven. Pero también la palabra dice que Juan no entró. Llegó primero, pero no entró. Más tarde llega Pedro. Pedro entra y ve y no dice más. Y el otro discípulo, porque Juan no dice que era el mismo, el otro discípulo entró, vio y creyó, que es la clave de ese evangelio. Primero, ¿por qué si llega primero no entra? Porque Juan sabe que él es el amor, que es el discípulo amado, lo sabe. Pero también sabe que Pedro es la autoridad. Y que esa autoridad se la dio Cristo. Y Juan, aunque sea el amor, no se la va a quitar. Muchos de los pleitos que tenemos en nuestros hogares y en nuestras parroquias es porque no entendemos ni respetamos el orden de mando. Hay una jerarquía, hay un orden de mando en los hogares
¿Dónde empieza el orden de mando de cada familia? En la persona del Cristo de la gloria, en el misterio trinitario, en la mismísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que Jesús nos dio como dueña y señora de todo lo creado. Y luego establecemos el orden de mando. ¿Cómo se diluye, cómo se constituye el orden de mando en tu casa? ¿Quién manda en casa de verdad? El que ame más. El que se parezca más a Jesús, el que piense como el Cristo de la gloria. ¿A quién le toca fregar, lavar la loza, planchar, mapear? Al que ame más, al que esté más disponible. Digo, si mi pareja es mi esclava o mi esclavo, lava y plancha él o ella, aunque yo no esté haciendo nada. Tú sabes lo que es los dos trabajando fuera. Llegar más o menos a la misma hora, uno de los dos un poco más temprano, y que ese demonio no sea capaz ni siquiera de sacar el pollo congelado del refrigerador porque no le toca cocinar. Por mi madre muerta, llego a casa, saco el pollo de la nevera y le meto por... No, eso no se hace porque es violencia. La violencia no engendra nada bueno. Pero entienden la idea, ¿verdad? ¿A quién le toca? Al que ame más. Al que se dé más por el otro. ¿A quién le tocó morir en la cruz? Al que amó más. Te amó primero, te amó más y te amará para siempre. Esa es la idea que Juan nos trae. Llegó, pero no entró, estableció el orden de mando. No habló de si Pedro creyó o no creyó, porque Juan, a diferencia de nosotros, no se mete en lo que no le importa. Juan habló de él, de lo que él conocía. Yo entré, yo vi y yo creí. Lo que está confesando es que hasta ese momento, y aunque se había recostado del pecho de Cristo, no había creído del todo. No había entendido. No basta con unas experiencias, hay que hacer de la palabra un estilo de vida. Y eso fue lo que comenzó a pasar en la vida de Juan en este momento. Vio y creyó. Creyó tanto que el resto de su vida se dedicó a proclamar. Vino Pentecostés, se llenó del Espíritu Santo, salió a la calle a proclamar la grandeza de Dios. Nunca más nadie pudo detenerlo. Se fue primero a Éfeso, por allí se quedó, estuvo con María Santísima, implantó la iglesia que en cierta manera es de él, la iglesia de Juan, aunque claro está, es la iglesia verdadera del Cristo de la gloria, pero con el sello del discípulo amado. Y después lo desterraron a las islas de Pasmos. Y saben, ustedes saben, todos los apóstoles murieron mártires, menos Juan. Este muere de viejo, porque el amor de Dios no tiene límites. Y el sacrificio de Juan no era el martirio, era el amor. Amar como él amó. Si tú y yo nos decidiésemos hoy en su fiesta a amarnos, a respetarnos, a vivir en paz, a que cuando aparezca la primera dificultad en casa no quieras ganar la discusión, quieras establecer la paz, no quieras prevalecer, quieras que prevalezca el amor. Cuando venga la dificultad, no te enojes inmediatamente arrinconándote en tu complejo, sino mirando la necesidad del otro. Perdón con cariño. No eres más fuerte, ni más hombre o más mujer, porque das 2 patadas en el suelo en tu casa con coraje y tus hijos tiemblan y se esconden porque te tienen miedo. Perdón, eso nos convierte en cobardes miserables. Y a nuestros hijos en nuestros próximos enemigos. Y cuando nos quieran castigar de verdad, van a atentar primero contra ellos, porque saben que lo más que le duele a un padre o una madre, aunque sea un mal padre o una mala madre, son sus hijos. No empujes, no orilles a tus hijos a hacer estupideces. Eso solo se logra si nosotros los grandes nos decidimos a no hacer estupideces,
a amarnos, a cuidarnos, a protegernos, a decirnos la verdad, a hablar con autoridad y a poner las cosas en su lugar. Pero para eso no hay que maltratar, no hay que hablar malo, no hay que insultar, no hay que orillar a nadie a tomar malas decisiones. La clave de la vida de Juan es el amor. Pero no es el amor de Juan, es el amor de Dios. Es la forma en la que Cristo lo amó a él, que lo convirtió en el discípulo amado. Convierte a tus hijos en hijos amados de Dios, amándolos y llevándolos a Dios en cada Eucaristía, en cada celebración. Siempre que tengas el tiempo, y cuando no lo tengas, busca el tiempo para llevar a tus hijos a Dios. Para que ahora los visites cuando hacen las cosas bonitas en la iglesia, los dramas y otras cosas que podríamos hacer si tuviésemos más niños por ahí. Y mañana no tengamos que visitarlos en la cárcel o en algún lugar de asistencia o en otro lugar de desgracia. ¿Tú conoces la consigna? Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura.